LG Nano 75 de 50 pulgadas con panel VA versus Hisense A6H también de 50 pulgadas con panel VA. Lo que deben saber es que el LG, por lo menos aquí en Colombia, el tamaño de 50 y el de 70 pulgadas tienen panel VA, pero el resto de tamaños tienen panel ADS. Mientras que por parte del Hisense A6H he comprobado que el tamaño de 50, el de 55 y el de 65 pulgadas tienen panel VA. Pero el de 58 pulgadas no tiene panel VA y no estoy seguro si tiene panel IPS o ADS. Ahora bien, en cuanto a calidad gráfica general, en cuanto a cantidades de brillo, realmente son muy parejos, no hay grandísimas diferencias entre ambos modelos, pero en cuanto a colores, por parte del Hisense, este televisor tiende a mostrar una leve mayor saturación de colores y además una tonalidad un poco más cálida en cada uno de sus modos de imagen. En este caso, están viendo contenido en rango dinámico estándar. Y ahora les muestro estos resultados con alto rango dinámico con la tecnología HDR10. Las diferencias en cuanto a cantidades de brillo no siguen siendo tan altas, pero prevalecen a favor del LG Nano 75. Y en cuanto a colores, el Hisense sigue mostrando una tonalidad un poco más cálida en cada modo de imagen. Y una de las principales diferencias es que el Hisense es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no es compatible con esa tecnología. Cabe mencionar además que en cada televisor las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Ahora bien, como pueden notar, el Hisense con la tecnología Dolby Vision genera 3 modos de imagen, mientras que en el LG en este caso todavía mantengo la tecnología HDR10 y como pueden notar hay más modos de imagen. Y como ya he mencionado en anteriores videos, yo considero que la tecnología HDR10 tiene muy poco que envidiarle a la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Retomando entonces el trabajo con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en ambos televisores, considero que si bien la experiencia no es la más brillante, aún así ambos modelos cumplen con el trabajo o el objetivo principal del alto rango dinámico, que es hacer que el contenido luzca más realista en comparación a un contenido en rango dinámico estándar. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, si bien ambos televisores tienen panel VA con la misma tecnología de retroiluminación y sin la función de atenuación local, me parece que el trabajo es simplemente mejor por parte del Nano 75 porque muestra menos intensidad del efecto clouding y si bien se puede notar un leve parpadeo en pantalla, en la vida real eso no se nota, es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Pero retomando, el resultado en esta área simplemente es mucho mejor por parte del LG Nano 75 como pueden percibir. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores cuentan con modo juego que lo que hace es mejorar la experiencia decreciendo los tiempos de input lag o tiempos de retraso de entrada. En el caso del Hisense se puede colocar por ejemplo en automático y cuando se coloca un videojuego se activa de forma automática el modo juego y además pueden acceder a cambiar el modo de imagen como tal sin que eso afecte de forma negativa los tiempos de input lag. Y en el caso de el LG Nano 75 cuenta con la Game Bar y dentro de esa Game Bar hay modos de imagen predeterminados conocidos como géneros de juego y que con cada elección, como pueden percibir, la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo cambia considerablemente. Y si bien la Game Bar del LG cuenta con esta función que permite cambiar su color, también pueden de forma automática disminuir la cantidad de brillo si por ejemplo van a utilizarlo en una habitación con mucha oscuridad o con nada de iluminación. Y si bien también se puede acceder al optimizador de juego para cambiar parámetros extra, pues realmente considero que en esta área del Hisense no tiene mucho que envidiarle porque sea como sea se puede acceder a modos de imagen predeterminados sin que eso afecte de forma negativa los tiempos de input lag. Y si se quiere también se pueden modificar parámetros extra como color, brillo, contraste, entre otros.
En cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores me parece que en la práctica muestran muy buenos resultados. Como ya saben, yo no poseo un dispositivo que me permita conocer de forma exacta esos tiempos de input lag, pero de acuerdo a la práctica y a las comparativas que he realizado con otros televisores, podría proporcionarles valores estimados. Tengan presente que los expertos consideran que un televisor que tenga un tiempo de input lag menor a 15 milisegundos está más que bien. Así se vería jugar un videojuego con partes oscuras con la luz encendida, se pueden notar muchos reflejos, por lo cual es una desventaja de televisores de gama baja o gama media baja que tienen poca cantidad de brillo, pero aún así no le pueden exigir demasiado y en una habitación con poco o nada de iluminación rinden más que bien. Lo otro que deben saber es que si bien el Hisense cuenta con tecnología de frecuencia de actualización variable y también con Dolby Vision para gaming, deben tener presente que cuando hice las pruebas con el Dolby Vision no se pudo activar la frecuencia de actualización variable y además con el Dolby Vision pareciera que el tiempo de respuesta incrementara notablemente porque se notaba una experiencia demasiado ralentizada. Pero con la tecnología HDR10 sí se pudo activar la tecnología de frecuencia de actualización variable y la experiencia lucía muy bien, mucho más fluida. Mientras que el LG no es compatible con tecnología de frecuencia de actualización variable y la frecuencia de actualización de ambos televisores máxima en 4K es de hasta 60 Hz. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen en cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. Lo que deben saber es que el resultado es muy similar o casi igual entre ambos modelos. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero si el contenido tiene por lo menos 1080p o Full HD en cuanto a resolución, el trabajo es más que bueno, aunque aún así no será en 4K. Si quieren un resultado en 4K, el contenido debe tener por lo menos 1440p en cuanto a resolución o por supuesto una resolución de 4K nativa. Y aquí también quiero aprovechar para hablar del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. En la práctica y en la teoría, el rendimiento del sistema de sonido del Hisense es inferior. No estoy diciendo que sea terrible, puede ser suficiente y está más que bien por el precio que están pagando por ese televisor, pero obviamente es mucho mejor, mucho más nítido y una experiencia un poco más envolvente por parte del LG Nano 75. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba con el modo de sonido estándar en ambos televisores para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Una de las diferencias principales también a favor del LG Nano 75 es el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, y es que cuenta con el parámetro TrueMotion que, por ejemplo, si no quieren artefactos lo pueden desactivar y modificar el parámetro de Shutter de forma manual. Mientras que el Hisense no cuenta con ningún parámetro que le ayude
a suavizar la imagen, siempre van a notar efecto Jutter, mientras que con el TrueMotion del LG, si por ejemplo lo colocan en movimiento suave, la imagen va a lucir mucho más fluida, mucho más suave, valga la redundancia, sin casi nada de efecto de vibración o conocido como Jutter. La uniformidad de colores grises es mejor, o de hecho mucho mejor, por parte del LG Nano 75, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Y a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido en el caso del LG. Y también en algunas ocasiones podría pasar desapercibido en el caso del Hisense, pero si ponen mucho cuidado sí que se puede llegar a notar un poco de ese efecto, aunque desde mi punto de vista no llega a convertirse en algo tan molesto ni tan distractor. El manejo de los reflejos en ambos televisores no es el mejor porque tienen paneles UVA y porque sus cantidades de brillo no son tan altas, aunque el rendimiento no es que sea terrible, pero no son los más recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación, especialmente cuando se trate de iluminación natural que provenga por medio de las ventanas. Los ángulos de visión no son buenos en ninguno de estos modelos por el hecho de tener paneles UVA. Ya saben que es una de las principales desventajas, o probablemente la única desventaja de ese tipo de panel, que los colores tienden a perder mucho volumen y lucir muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. El calentamiento en pantalla de ambos televisores, luego de más o menos 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. Sea como sea, no van a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a estas pantallas. En cuanto a las entradas, el Hisense en la parte posterior tiene un puerto para entradas compuestas. Tiene este puerto que dice Service, pero es simplemente para servicio técnico. Y en la parte posterior lateral tiene 2 puertos USB 2.0, 3 puertos HDMI 2.0, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable LAN para internet. Mientras que el LG en su parte posterior tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, y en la parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0, otros 2 puertos HDMI 2.0 y un puerto para el cable de la antena de aire. No tiene ni entradas compuestas ni puertos de 3,5 milímetros. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos. Es más pequeño en el caso del Hisense y de hecho podría decirse que es un poco más ergonómico, pero el Magic Remote del LG es más funcional porque se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y además se puede hacer scroll. El sistema operativo del Hisense aquí en Colombia y en otros países es Vida, mientras que en otros pocos países es Google TV. Mientras que por parte del LG en todos los países es WebOS propio de esta marca. La fluidez no está para nada mal, de hecho la mayoría del tiempo pareciera que es un poco más rápido a la hora de abrir aplicaciones y de cargar videos el sistema operativo Vida, aunque el WebOS del LG también hace un muy buen trabajo. Lo principal que deben saber de estos sistemas operativos es que el WebOS del LG, al igual que el sistema operativo Tizen de los Samsung, permite que su control remoto se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías en sus países que ofrezcan ese servicio, mientras que esto no es posible ni con Android TV, ni con Google TV, ni tampoco con este sistema operativo Vida del Hisense. Entonces es una ventaja del LG porque con el control remoto o Magic Remote le pueden dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, con lo cual se libran de tener que utilizar 2 controles al mismo tiempo. Ambos televisores son compatibles con la función de AirPlay si quieren compartir la pantalla de su dispositivo Apple en estos modelos. Y la función de compartir pantalla también se puede con dispositivos Android en ambos televisores, como les estoy mostrando. Simplemente tengan presente que ninguno de estos modelos es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con Picture in Picture.
La tienda de aplicaciones es más ventajosa por parte del LG, cuenta con la LG Content Store que tiene mayor variedad de aplicaciones, mientras que la tienda de aplicaciones del Hisense o más concretamente el sistema operativo Vida no es tan amplia, aunque cuenta con algunas aplicaciones populares, pero carece de otras como por ejemplo HBO Max y Star Plus, por lo menos hasta la fecha. Y a ninguno de esos modelos se les pueden instalar archivos de forma externa, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera, o por lo menos no de una manera legal, por así decirlo, que yo conozca. Y en cuanto a navegadores de internet, ambos sistemas operativos tienen uno solo y desde mi punto de vista es mucho más completo y mucho más funcional. El del sistema operativo WebOS del LG cuenta con esta función de visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. Y también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, mientras que en el navegador de internet del sistema operativo Vida del Hisense no pude hacer uso de esta función, no sé por qué. Y hablando de asistentes de voz, algunos suscriptores me han dicho que en sus países el sistema operativo Vida cuenta con el Amazon Alexa y también con el asistente de Google, además del Vida Voice. Pero aquí en Colombia solamente es compatible con el asistente de voz Vida Voice, mientras que el LG es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en algunos países, excepto aquí en Colombia y en otros pocos, también con el asistente de voz de Google. Y en ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en muchas de ellas va a aparecer publicidad sí o sí, y que puede ser un poco más fácil de cerrar en el LG gracias al Magic Remote, y como tal la navegación se vuelve mucho más fácil también gracias al Magic Remote del LG. Ya para terminar y a manera de resumen, si aún se preguntan si vale la pena gastar más y comprar el LG, obviamente sí, es mejor en la mayoría de cosas, mejor sistema de sonido, mejor rendimiento en escenas oscuras, tiene menos efecto de pantalla sucia, con lo cual la experiencia, por ejemplo, a la hora de ver deportes es mucho mejor. Y además tiene un mejor manejo del movimiento a la hora de ver, por ejemplo, contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos a HDMI. Por otro lado, el Hisense no es que sea terrible y además es mucho más económico. En cuanto a sonido, tiene un rendimiento regular tirando a decente. En cuanto a manejo del movimiento, sí hay que decir que es terrible a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, pero por lo menos a algunas personas tal vez les pueda parecer algo tolerable y a los cinéfilos les pueda parecer algo simplemente normal. En cuanto a efecto de pantalla sucia, sí que se puede percibir en algunas escenas, aunque puede pasar desapercibido si no le colocan mucho cuidado. En cuanto a lo que tiene que ver con experiencia de alto rango dinámico, cantidades de brillo y representación de colores, es cuestión de gustos, y como pudieron percibir, el hecho de que tenga Dolby Vision no es que haga una gran diferencia. Por lo cual, a manera de resumen sobre el resumen, si tienen más dinero y quieren algo mucho mejor, obviamente el LG va a ser una mejor opción. Pero si no quieren gastar tanto, si no son demasiado exigentes o si simplemente tienen un bajo presupuesto, el Hisense puede ser una opción más que decente a tener en cuenta, y además tiene 2 años de garantía extra en comparación al LG. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál les gustó más o cuál comprarían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.